porque nosotros estamos al servicio de la sociedad. Nosotros somos servidores públicos que siempre vamos a tener las puertas abiertas. Es muy diferente estar atrás de un escritorio impartiendo justicia que salir a las calles. Nosotros somos la parte como el árbitro, al que nadie quiere, al que es el malo, ¿verdad? Es una vocación a la cual amo y adoro. Toda la gente reclama justicia, donde expresa su sentir y busca justicia. Identificar qué hace el Poder Judicial, qué es el Poder Judicial, qué es el Poder Ejecutivo. Bienvenidos a Rostros de la Justicia, una producción de Acceso Libre. El día de hoy nos acompaña la magistrada Melina Hernández Sánchez. Magistrada, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. No, pues el gusto y el honor es mío. Muchas gracias a usted. ¿Quién es Melina? Digo, perdón que me ponga así de igualado, pero No. Estamos en otro punto de... Estamos en una plática. ¿Quién es usted? ¿Dónde crece? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué es lo que la lleva al mundo del derecho? Fíjese que yo crecí en el campo, en Nayarit le llamamos en los ranchos. Yo soy originaria del estado de Hidalgo, pero crecí en el campo. Realmente desde muy pequeña mis papás, a mis hermanos y a mí nos enseñaron a trabajar en la tierra. Vengo de una familia que mis hermanos son médicos, pero a mí me gustó siempre la abogacía porque veía mucho los problemas de los ejidatarios. Si algo me apasiona a mí justamente es el derecho agrario, porque pues son mis raíces y dicen que las raíces lo llaman a uno. Claro. Entonces, al ya ser una profesionista, pues me enfoqué a esa rama y aunque actualmente estoy como magistrada, estoy en un tribunal colegiado de apelación, que vemos lo penal, no vemos lo agrario, pero igual es una materia que me encanta. Siempre creo que todas las materias de derecho son muy importantes porque se trata de vidas, de libertades, se trata de personas. Antes, yo he estado en el Poder Judicial de hace muchos años, ya tengo más de 10 años en el Poder Judicial. Me tocó antes de la reforma y después de la reforma. Circulé en varios estados de la República del país, estuve en varios cargos de la judicatura de ese entonces, como oficial, como particular, como actuaria, como secretaria de juzgados y de colegiados y actualmente como magistrada. Y eso me permitió tener una visión de lo que es el antes y lo que es el ahora. Creo que nos permite aprender de los errores que se cometieron antes y de lo que no debemos de volver a repetir. Creo que uno cuando salió a las calles, uno se dio cuenta de verdad de todas las necesidades de la gente. No todos partimos de la misma base. Hay gente que necesita o clama más esa justicia que otras personas. A veces desde el simple hecho de nacer o crecer en cierto territorio, ya hay una desventaja de las personas que están donde está un juzgado, donde está un tribunal colegiado. Pero después de este impresionante recorrido, usted desde niña, en lugar, no sé, de pensar en una familia, dijo, yo quiero estudiar Derecho. ¿Qué es la que la lleva a estudiar Derecho? ¿Cómo llega a la Facultad de Leyes? Me nació la iniciativa de estudiar Derecho porque yo, como primera profesión, soy ingeniera en sistemas computacionales. Así entré a trabajar al Poder Judicial. Y estando dentro del Poder Judicial, me daba cuenta de lo interesante que son los expedientes, de todo lo que relatan en eso. Es que los expedientes son como un libro donde toda la gente reclama justicia, donde expresa su sentir y busca justicia. Ahí me di cuenta que realmente me apasionaba mucho el derecho y me empecé a involucrar. Ya estando dentro del Poder Judicial, estudié la licenciatura de Derecho, pero ya con una firme convicción. O sea, sí. ¿A qué horas? Digo, qué bárbara. Pues fíjese que eso yo lo hacía en las tardes. Por eso le digo que para mí el derecho sí es una firme convicción, porque ahí me di cuenta que de verdad es una vocación a la cual amo y adoro, porque no importaba que tuviera mucho trabajo. Me gustó estudiar la licenciatura en Derecho y fue de ahí que me empecé a desarrollar más dentro del Poder Judicial de la Federación. Normalmente cuando uno entra a cualquier carrera, en esta hay muchas ramas. ¿Qué rama de inicio la enamoró usted del derecho? El derecho agrario. El derecho agrario porque, como le comentaba, yo crecí en el campo
Me tocó que desde niña mi papá me llevaba a las asambleas de ejidatarios y siempre veía ahí que hay problemas. La tierra siempre ha tenido problemas a lo largo de su historia y los problemas hoy en día continúan, a pesar de que ya se constituyeron hace muchísimo tiempo todas las bases ejidales, seguimos teniendo problemas y son juicios muy laboriosos, muy tardados, que de verdad necesitamos también que haya una reforma a esa parte porque pues pueden tardar años y siguen sin una resolución. Entonces de ahí fue que realmente me apasionó estudiar el derecho porque yo sabía los problemas que hay y que desafortunadamente pocos profesionistas licenciados en derecho les llama la atención esa rama. ¿Y la ejerció saliendo de la carrera, litigó para de esta parte? No, no me tocó litigar, siempre he estado de este lado de la función Ah, jurisdiccional, porque ya cuando terminé la licenciatura yo ya estaba dentro del Poder Judicial. Entonces, no me ha tocado verla, pero desde el lado jurisdiccional. Muy bien, y entonces, ¿en qué área dentro ya del trabajo jurisdiccional empieza usted ya como abogada? Yo empecé en todas las ramas, porque en los juzgados que estuve, que inicié en el juzgado 10º de distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, era un juzgado mixto, donde veíamos todas las materias. Entonces, pues realmente todas las materias tienen sus cosas buenas que nos ayudan, que nos apasionan, como también sus lados no tan buenos, pero pues para eso estamos, para poder dar solución a las personas. Me gusta, sí, lo agrario, que es parte de la rama administrativa, pero también el derecho laboral, el derecho civil y el derecho penal. Entonces, muy bien. Ahora, cuando hay este cambio en la reforma judicial, usted entra a este proceso. así es. Me hablaba de ese ir a las calles y ver las cosas. ¿Cómo le fue a usted en esa parte? Fíjese que fue realmente para uno que le comentaba, veníamos de un proceso antes. En su momento estuvimos apoyando que no hubiera una reforma, ¿verdad? Y después, cuando ya pasa todo esto, creo que a uno sí lo hizo replantearse. A mí sí me hizo replantear todo esto, porque lamentablemente siempre damos por hecho que las cosas van a durar mucho tiempo. Y no es así, la vida es una constante, siempre hay cambios. Entonces yo creo que ahí aprendí primero que nada a abrazar esos cambios, a decir, también pueden venir cosas buenas, porque el ser humano es muy dado que cuando ve cambios es renuente. Entonces, debemos abrazar esos cambios y seguir adelante. Yo me sumergí en todo este proceso de la elección porque también era una visión de conocer a la sociedad, porque es muy diferente estar atrás de un escritorio impartiendo justicia que salir a las calles y ver a la gente cuando te cuentan sus historias, cuando te dicen es que yo no tengo justicia, es que no creo en los jueces, no creo en los magistrados, ¿por qué no me atienden? ¿Por qué no me reciben? Porque son groseros. Y no digo que en general, pero sí existieron, porque a mí me tocó vivirlo también como servidora pública. Entonces, es donde uno hace ese recuento que a lo mejor no siempre los cambios son malos, también hay cambios que deben de ser positivos y ahora uno que está dentro de ese cambio, pues debe de dar lo mejor de sí para que esto realmente sea un cambio positivo y no a la larga sea algo negativo. Claro, y entran a un poder judicial saturado de mucho trabajo. En el área penal, pues es particularmente estresante, supongo yo, Así un área muy sensible. Y siempre en esto de la ley hay un perdedor y hay un ganador, y hay una responsabilidad muy grande por parte de las personas juzgadoras, y eso provoca un estrés tremendo. ¿Cómo maneja usted este estrés? Fíjese que en la justicia es algo así como un partido de fútbol. Siempre hay un ganador, siempre hay un perdedor, rara vez hay un empate y a veces, como la porra, ¿no? A veces está a favor de uno, a favor de otro. Bueno, en la justicia lamentablemente nosotros somos la parte como el árbitro, al que nadie quiere, al que es el malo, pero nosotros siempre tenemos que impartir conforme a las leyes, conforme a las normas y dar un veredicto lo más apegado a la justicia. Yo sé que para alguna la parte perdedora no va a ser algo bueno, pero de verdad uno lo hace con conciencia, con compromiso, con profesionalismo y que aunque a esta parte de la que no resulta favorable puede que no lo vea así, créanme que nunca estamos con la intención
de sacar una sentencia para dañar a alguien. Al menos no su servidora Melinda, nunca me he levantado y decir hoy voy a negar justicia porque quiero. No, siempre ha sido porque hay pues una norma que nos rige, que debemos de actuar, que debemos de analizar. Y creo que esa es la parte que yo espero que la sociedad del día de mañana nos entienda, que no estamos impartiendo justicia en contra de la sociedad, lo estamos impartiendo para la sociedad. Y es una responsabilidad muy pesada, te digo. ¿Qué haces en tu tiempo libre para relajarte un poco? Porque no se puede vivir siempre encerrado en el trabajo. No, la verdad sí es un poco, bastante complejo, pero bueno, es algo que a uno le gusta, que a uno le apasiona. Yo afortunadamente no tengo ese tiempo, le dedico, porque pues es algo que me gusta y trato de enfocarme de lunes a viernes. Siempre digo, no me voy a llevar trabajo a casa los fines de semana, pero siempre termino llevándome trabajo porque el trabajo nunca se termina. Pero también he buscado un equilibrio, porque cuando uno no está bien, tampoco puede externarlo a la sociedad. Entonces sí trato de tomarme por lo menos el domingo, de decir, hoy sí voy a descansar, porque también eso ayuda a uno Claro. a tranquilizar la mente, a reacomodar las ideas y empezar una semana muy productiva. Ahora, cuando uno habla de esta reforma judicial, del enojo de la gente, también hay que aceptar la responsabilidad como ciudadano, que cuando tenemos un problema legal, se lo dejamos al abogado y no nos preocupamos por educarnos en esta cuestión. Y digo educarnos como cualquier ley, el no saber, el no conocer una ley no te exime de responsabilidad, ¿no? Así es. Y aunque el abogado te va llevando, también hay muy poca cultura jurisdiccional en la población. ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿Qué estás haciendo al respecto? Yo creo que hace falta mucho el sentido común. El derecho parte de los valores de cada persona. Todos sabemos reconocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué se puede hacer? Yo sí vi y lo viví ahora que salí a las calles, que la gente sí necesita mucho identificar qué hace el Poder Judicial, qué es el Poder Judicial, qué es el Poder Ejecutivo y qué es el Poder Legislativo, porque confunden la tarea de cada uno de los poderes. En lo personal, yo lo que hice y lo que sigo haciendo es tratar de llevar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno salía a las calles eran muy dados a decir, es que yo ocupo que me pongan un poste de luz. Ese es algo que no está dentro de mis facultades. Entonces, yo le decía, mira, hay una división de poderes, a tal poder le corresponde tal cosa, y creo que es necesario y muy... O sea, te estaban haciendo las peticiones que le hacen a un candidato de presidente municipal. Exactamente. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no ubican qué era el Poder Judicial. Saben que un juez, pues que dicta, que saca sentencias, pero realmente nunca se habían involucrado. Creo que este ejercicio fue muy bueno. Nos falta muchísimo para que la sociedad esté más informada del trabajo del Poder Judicial, pero ha sido muy bueno el que muchos saliéramos a las calles a decirles, mira, yo quiero ser juez, yo quiero ser magistrado, y un magistrado hace esto, un juez hace esto, hay tribunales colegiados, hay juzgados de distrito, hay centros de justicia, hay tribunales laborales, hay justicia oral, hay justicia escrita. Todo eso hay un desconocimiento y creo que también es parte de nuestra función informarle a la sociedad de todo lo que existe. Muy bien, ¿qué mensaje le darías al público en general que los ayudara a entender tu trabajo? Yo creo que sí, lo importante es que nos conozcan, que nos tengan esa confianza y que siempre vamos a estar al servicio, porque nosotros estamos al servicio de la sociedad. Nosotros somos servidores públicos que siempre vamos a tener las puertas abiertas, al menos su servidora Melina siempre va a tener las puertas abiertas para escuchar, para dialogar con las personas, pero siempre dictando justicia, con base en fundamentos legales y con principios éticos y morales. Creo que le envío un mensaje a la sociedad, que no piensen que somos los malos, que nos tengan ese granito de confianza y que poco a poco también nos abran las puertas para seguir difundiendo el mensaje, que ustedes sepan qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué es el Poder Judicial de la Federación. Y yo estoy seguro que a la larga esta tarea, que a lo mejor ahorita empieza con algo muy pequeño, más adelante va a ser algo gigante. Y yo le agradezco a usted
que existe este tipo de medio de difusión, porque realmente yo sé que nosotros no somos un producto atractivo, nosotros no vendemos porque no enseñamos algo. Porque no es un presidente municipal que puede poner un poste. Nosotros somos gente que trabaja atrás de un escritorio leyendo leyes y dictando sentencias. Entonces yo agradezco mucho su apoyo para que esto se difunda. Yo sé que el que lo escuche una persona, 2 o 3, va a llegar este conocimiento y se va a empapar o le va a interesar descubrir qué hace un juez, qué hace un magistrado. Y ahí es donde vamos ganando un poco más de territorio. Muchísimas gracias, magistrada, por esta entrevista. Ha sido muy reveladora. Gracias. Compañeros y amigos de Acceso Libre en Rostros de la Justicia, los invitamos a que nos sigan. Magistrada, ¿tiene redes sociales? Sí, claro. Aparezco en Facebook, TikTok e Instagram como Melina Hernández Sánchez. Muy bien, ahí lo tienen. Síganla, por favor. Síganos y no se pierdan estas entrevistas donde mostramos el lado humano de nuestras personas juzgadoras. Pórtese bien.